Hay cosas en la historia antigua que nadie quiere que descubras. Y no estamos hablando de teorías locas de Internet, sino de registros reales, excavaciones censuradas y manuscritos olvidados que contradicen todo lo que los libros de texto insisten en repetir. Lo que verás hoy no son simples curiosidades arqueológicas. Son piezas de un rompecabezas cuidadosamente desmantelado a lo largo de los siglos. Civilizaciones borradas de la memoria oficial. Descubrimientos que jamás llegaron a los grandes medios. Monumentos que no deberían existir, pero existen. Prepárate para conocer los 17 secretos del mundo antiguo que desafían las versiones oficiales de la historia y que podrían ocultar el mayor de todos los secretos jamás enterrados por la humanidad. 1. La flota perdida de Abu Bakr. Comenzamos nuestra lista de misterios con la enigmática flota perdida del Imperio de Malí. Para comprender la magnitud de este imperio, tenemos que remontarnos a los siglos XIII y XIV, periodo en el que gran parte del comercio subsahariano estaba dominado por poderosos reinos en África Occidental. Malí, en particular, se hizo conocido por su inmensa riqueza, proveniente en parte del comercio de oro, sal y especias. Su reputación de prosperidad era tal que, cuando el famoso emperador Mansa Musa, sucesor de Abu Bakr, viajó a El Cairo, su lujosa caravana llamó la atención de todo el mundo islámico e incluso de Europa. Sin embargo, antes de que Mansa Musa surgiera en la historia, hubo un gobernante llamado Abu Bakr, también escrito como Abu Bakari II, cuyas ambiciones eran aún más notables. El que gobernaba Malí a principios del siglo XIV se fascinó con la idea de ir más allá de las fronteras del imperio hacia el desconocido Océano Atlántico. Se cuenta que Abu Bakr no se conformaba con expandir su territorio hacia el norte, pues el inhóspito desierto del Sahara volvía esa ruta casi intransitable, y tampoco hacia el oeste, donde encontraba el vasto océano. Intrigado por las posibilidades más allá del mar, Abu Bakr reunió una enorme flota. La leyenda dice que compuesta por cientos o incluso miles de barcos, y ordenó que partiera hacia el oeste en busca de nuevos territorios, riquezas y, quién sabe, civilizaciones desconocidas. Los relatos indican que solo uno de esos barcos regresó, trayendo información vaga sobre corrientes traicioneras y un mundo de aguas turbulentas. Aún así, Abu Bakr mantuvo firme su propósito y hacia el año 1312 decidió liderar personalmente otra expedición gigantesca. Esa nueva armada, aún mayor que la anterior, se despidió de las costas africanas y desapareció sin dejar rastro en la historia. Ningún sobreviviente, ningún registro preciso. Desde entonces surgieron incontables teorías para intentar explicar qué ocurrió con la flota. Algunos creen que pudieron haber llegado a América antes que el propio Colón, basándose en posibles vestigios de influencias africanas en ciertas culturas precolombinas. Otros defienden que la flota simplemente naufragó en alta mar, víctima de tormentas, corrientes marinas imprevisibles o, tal vez, enfrentamientos con poblaciones hostiles. Esta narrativa cautiva el imaginario popular, porque sugiere la posibilidad de que viajeros africanos hayan tocado el continente americano siglos antes de la llegada de los europeos. Aún hoy hay investigadores que exploran hallazgos arqueológicos en América Latina en busca de vestigios de ese viaje legendario. Restos de cerámica, inscripciones misteriosas o incluso secuencias genéticas podrían servir como indicios de contactos transpacíficos o transatlánticos anteriores a la era de los descubrimientos. Por otro lado, la falta de pruebas concretas coloca a la flota perdida de Abu Bakr en un nivel de leyenda casi tan famoso como el de la Atlántida. Así queda la incógnita.
¿Habrá muerto Abu Bakr en pleno océano, rumbo a lo desconocido, o habrá alcanzado tierras lejanas y establecido algún puesto avanzado, olvidado por la historia? Lamentablemente, por ahora, la respuesta exacta parece permanecer oculta para siempre bajo las olas del Atlántico. El imperio de Malí entró en declive después del siglo XIV, y cualquier registro escrito detallado sobre la aventura de Abu Bakr se perdió en los pliegues del tiempo. Registros orales fragmentados y algunas crónicas árabes antiguas son todo lo que tenemos para alimentar la imaginación. Mientras tanto, los investigadores siguen debatiendo y explorando tramos de la costa occidental africana y posibles puntos de contacto en América Central y del Sur para encontrar pistas. Hasta ahora, sin embargo, la flota perdida de Abu Bakr sigue siendo un gran misterio. 2. Los restos momificados de la Cueva del Espíritu. En 1940, el descubrimiento de restos humanos en la Cueva del Espíritu, Spirit Cave, ubicada a aproximadamente 120 kilómetros de Reno, Nevada, llamó la atención de científicos e historiadores. En esa época, la pareja de arqueólogos Sidney y Georgia Wheeler estimó que esos restos tenían entre 1500 y 2000 años de antigüedad, basándose en las técnicas de datación disponibles. Sin embargo, fue recién en la década de 1990 cuando los avances en el análisis mediante el método de datación por radiocarbono con espectrómetro de masas acelerado revelaron algo aún más sorprendente. La momia allí encontrada tenía cerca de 9400 años de antigüedad. Esta datación sin precedentes no solo convirtió a la momia de la Cueva del Espíritu en la más antigua de América del Norte, sino que también planteó preguntas sobre la ocupación humana del continente. La imagen que se tenía de la prehistoria norteamericana se volvió más compleja, pues estos descubrimientos sugerían grupos culturales diferentes a aquellos que los arqueólogos habían atribuido como los primeros habitantes de la región. Además, evidencias de una tecnología textil avanzada, observada en las telas que envolvían los restos, desafiaron la noción de que en aquella época no existía un desarrollo significativo en el trabajo con fibras y tejidos. El análisis de los restos indicó que el individuo tenía cerca de 40 años al momento de su muerte. Sorprendentemente, su perfil genético y antropológico no coincidía con los grupos nativos conocidos más tarde en esa área. Esto impulsó hipótesis sobre una posible migración de grupos diferentes, anteriores a los ancestros directos de los pueblos indígenas que la historia registró en el norte de Nevada. Hay quienes cuestionan si estas poblaciones podrían haber llegado por rutas costeras o incluso descendido por el corredor glacial existente en América del Norte durante la era del hielo. Otro aspecto intrigante es que el análisis de ADN, más recientemente, aproximó genéticamente a este individuo a ciertos grupos nativoamericanos, pero aún así existían distinciones importantes. Estos estudios se vieron envueltos en debates legales y políticos sobre la repatriación de restos mortales indígenas en los Estados Unidos. De acuerdo con la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de los Nativos Americanos, NAGPRA, la tribu de la Reserva y Colonia Fallon, perteneciente al grupo nativo local, reclamó los huesos como ancestrales. En el año 2016, tras extensas batallas jurídicas, los restos fueron finalmente devueltos a la tribu, que los enterró en el año 2018. Esta acción de repatriación puso fin oficialmente a las investigaciones sobre la momia, al menos desde el punto de vista de estudios directos sobre los restos. Sin embargo, la importancia de este hallazgo no fue olvidada, ya que sigue influyendo hasta hoy en las teorías sobre la llegada de los primeros humanos a América.
nuestra comprensión de las diferentes rutas migratorias y de la diversidad cultural prehistórica se ha enriquecido a partir de estos vestigios. Además, la momia de la Cueva del Espíritu sigue siendo un ejemplo de que siempre hay sorpresas en los yacimientos arqueológicos, especialmente en lugares inhóspitos donde las condiciones pueden favorecer una preservación excepcional de restos humanos. Así, la momia de la Cueva del Espíritu nos recuerda que la historia de la humanidad en el Nuevo Mundo es mucho más extensa y compleja de lo que se imaginaba. El gran legado de este hallazgo reside precisamente en la posibilidad de cuestionar y refinar nuestras teorías sobre la ocupación humana en América, ofreciendo una pequeña rendija de luz sobre épocas que permanecen en gran parte envueltas en oscuridad. 3. El propósito de la Gran Pirámide de Gizá. La Gran Pirámide de Gizá, construida hace aproximadamente 4.600 años, sigue siendo una de las estructuras más icónicas de la humanidad. Situada en la ribera occidental del río Nilo, cerca de El Cairo, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se mantiene en pie. Con cerca de 139 metros de altura, fue, durante milenios, la estructura más alta construida por el ser humano, un logro notable incluso con la tecnología actual. Generalmente, se entiende que las pirámides de Egipto fueron concebidas para albergar los restos mortales de los faraones y como lugares de culto religioso. Sin embargo, la Gran Pirámide sigue generando preguntas que van más allá de esta explicación tradicional. Los registros históricos suelen atribuir su construcción al faraón Keops, también llamado Khufu, del antiguo imperio, específicamente de la Cuarta Dinastía. Excavaciones y análisis arqueológicos desde el siglo XIX han revelado cámaras internas, pasajes secretos y galerías que intrigan a los investigadores. La Gran Galería, por ejemplo, es una estructura imponente con un corredor alto que conduce a cámaras que estarían destinadas al rey y a la reina. Sin embargo, lo que los arqueólogos encontraron realmente en la llamada Cámara del Rey, un sarcófago de granito, parece modesto si se compara con la monumentalidad de la construcción. ¿Por qué, al fin y al cabo, erigir una edificación tan colosal solo para sepultar a un faraón, por más poderoso que haya sido? Muchos estudiosos apuntan a que la pirámide podría tener una función astronómica o simbólica, alineándose con ciertos astros como Orión y Sirio, reflejando prácticas religiosas de conexión entre el cielo y la tierra. Existe la hipótesis de que los corredores fueron construidos para permitir la ascensión simbólica del alma de Keops hacia las estrellas. No obstante, también existen teorías alternativas que van desde la idea de que la Gran Pirámide sería una especie de central energética hasta quienes sugieren que extraterrestres habrían asistido en su construcción. Los descubrimientos recientes, gracias a tecnologías de imagen térmica y rayos cósmicos, muografía, revelaron huecos y espacios vacíos dentro de la pirámide, indicando la posibilidad de nuevas cámaras o pasajes aún inexplorados. En el año 2017, por ejemplo, se dio a conocer el hallazgo de un gran vacío, un espacio que los investigadores apodaron como el Gran Vacío, cerca de la Gran Galería. A pesar de toda la tecnología, aún no se sabe con certeza qué podría contener ese espacio o cuál habría sido su función original. Otro punto de discordia está relacionado con las cámaras conocidas. La Cámara de la Reina, que no presenta pinturas ni inscripciones que indiquen un enterramiento real, permanece vacía, sin los signos típicos de una tumba. Esta falta de evidencias concretas aviva la curiosidad. ¿Sería una cámara simbólica reservada para rituales específicos? ¿O un espacio donde eventualmente se planeaba colocar algún tipo de artefacto?
En cuanto a la ingeniería, es notable la precisión en el alineamiento de los bloques, la simetría e incluso la cohesión del monumento. Se cree que se usaron cerca de 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito en la construcción, algunos con un peso de entre 2 y 50 toneladas. Existen explicaciones sobre rampas, poleas primitivas y palancas para mover tales bloques, pero la mecánica y la logística exactas aún se debaten. La perfección arquitectónica sorprende, generando preguntas sobre cómo una sociedad del año 2600 a.C. dominaba tal nivel de precisión. Independientemente de cualquier teoría, la verdad es que la Gran Pirámide continúa encantando e intrigando. Las respuestas podrían estar aún ocultas en cámaras nunca antes exploradas o en papiros que no han llegado hasta nuestros días. Mientras los egiptólogos siguen trabajando, la Gran Pirámide de Gizá permanece como un monumento al genio humano o a un conocimiento que se perdió, a la fe y al poder simbólico de una civilización que continúa fascinando al mundo. 4. Las momias de Tarim, ubicadas en la región de Xinjiang, en el oeste de China. Las momias de Tarim conforman un conjunto de hallazgos arqueológicos que sorprenden a los investigadores desde principios del siglo XX. Lo que hace que estas momias sean tan notables no es solo su antigüedad, datadas entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, sino también sus características físicas de tipo caucásico o europeo. Esta constatación sacudió las teorías tradicionales sobre la formación poblacional y cultural en el extremo occidental de China. La región de Tarim, también conocida como la Cuenca del Tarim, está situada en un paisaje desértico, rodeada por montañas como los Pamir y los Tian Shan, y fue históricamente un punto de convergencia de rutas comerciales, en especial la ruta de la seda. En este sentido, sería plausible la presencia de diferentes grupos étnicos, intercambios comerciales e influencias culturales. Sin embargo, la existencia de momias de aparente origen indoeuropeo, con ojos claros, cabellos rubios o castaños rojizos, sugiere una presencia occidental anterior a la consolidación de las dinastías chinas en la región. Varias hipótesis han surgido respecto a estas momias. Una de ellas sostiene que podrían haber pertenecido a una rama de la civilización tocaria, un pueblo indoeuropeo mencionado en antiguos registros chinos, conocido por hablar una lengua arcaica que, curiosamente, tenía similitudes con dialectos de Europa. También existen indicios materiales, como vestimentas de lana y patrones textiles que recuerdan tejidos celtas o germánicos, reforzando la idea de que estos pueblos migraron hacia Asia Central y establecieron enclaves. Durante mucho tiempo, el gobierno chino minimizó esta interpretación, buscando enfatizar la narrativa de que Xinjiang, también habitada por los uigures, habría sido históricamente parte inalienable de China. Sin embargo, estudios de ADN han aportado pruebas concluyentes de que estos individuos poseían una combinación genética distinta a la de las poblaciones tradicionalmente asociadas con el noreste de Asia. Esto no significa que no existieran contactos con chinos u otros grupos mongólicos, pero sí confirma que la cuenca del Tarim fue un crisol de mezclas e intercambios culturales desde muy temprano en la historia. Otra posibilidad plantea que estos inmigrantes provenientes de Occidente poseían amplios conocimientos sobre metalurgia del bronce y prácticas agrícolas adaptadas a los oasis del desierto. El entorno de las momias, muchas de ellas extremadamente bien conservadas, gracias al ambiente árido y salino, ofrece vislumbres de prendas, sombreros y calzados que evocan la cultura de los pueblos de las estepas y aún conservan similitudes con tradiciones europeas antiguas.
Por eso, los arqueólogos ven en estos hallazgos un eslabón que permite comprender mejor las dinámicas de poblamiento en Eurasia. El estado de conservación es realmente notable. Algunas momias mantienen rasgos faciales tan definidos que parecen haber fallecido hace apenas unos siglos y no hace 3000 años. Hay momias femeninas con largas cabelleras pelirrojas cuidadosamente trenzadas, envueltas en mantas de lana coloridas. Evidencias de tatuajes en algunos cuerpos refuerzan las analogías con pueblos escitas u otros grupos nómadas de las estepas. En resumen, las momias de Tarim cuestionan la idea de que la antigua China era aislada y homogénea. Por el contrario, esta región pudo haber sido una zona de contacto entre diferentes civilizaciones mucho antes de lo que se suponía. Lo que se sabe es que cualquiera que haya sido el origen exacto de estos grupos, se establecieron en Xinjiang en fechas que varían entre el año 1800 y el año 400 a.C., dejando un legado cultural que recién ahora comienza a revelarse. Así, Tarim continúa siendo un recordatorio de que la historia humana está marcada por contactos y desplazamientos sorprendentes, y de que aún queda mucho por descubrir sobre las civilizaciones antiguas, tanto en Occidente como en Oriente. 5. La causa de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, una de las figuras más famosas de la antigüedad, fue responsable de crear un imperio que se extendía desde Macedonia, en el sudeste de Europa, hasta partes del actual Pakistán. Educado por el filósofo Aristóteles y admirado por su genialidad militar, Alejandro vivió intensamente y murió joven, a los 32 años, en circunstancias que hasta hoy son motivo de controversia. La muerte ocurrió el día 10 u 11 de junio del año 323 a.C., en la ciudad de Babilonia, en el palacio que antaño perteneciera a Nabucodonosor II. El relato más aceptado indica que, en las últimas semanas de su vida, Alejandro enfermó gravemente. Hay historiadores que defienden que la causa del fallecimiento fue la malaria, posiblemente una recaída de una infección anterior contraída en sus campañas en la India. Otros sospechan de fiebre tifoidea o leptospirosis, basándose en descripciones de síntomas como fiebre alta, dolores abdominales y confusión mental. No obstante, la hipótesis de envenenamiento jamás fue descartada. Si consideramos el contexto histórico, los asesinatos políticos eran frecuentes en Macedonia, especialmente en las luchas de sucesión. Alejandro había conquistado el mayor imperio del mundo occidental hasta entonces, y la línea de sucesión no estaba clara. Los generales, diádocos, luchaban por la división del territorio y nobles insatisfechos podrían haber aprovechado su vulnerabilidad para apartarlo del camino. Uno de los principales sospechosos teóricos es Iolas, el copero de Alejandro, el encargado de servirle las bebidas al rey. Si él hubiese estado implicado en una conspiración, habría sido relativamente sencillo adulterar la bebida con algún veneno disponible en la época. Además, otras figuras prominentes podrían haber participado en un posible complot, entre ellas Casandro, quien posteriormente asumió el control de Macedonia. Para añadir más complejidad, existen teorías recientes que señalan al síndrome de Guillain-Barré como posible causa de la muerte de Alejandro. Este síndrome autoinmune puede provocar parálisis progresiva y fallo orgánico, combinando algunos síntomas que fueron reportados por los cronistas antiguos, como la inmovilidad progresiva del rey. Según dicha teoría, él habría pasado días sin respirar ante los ojos de quienes lo rodeaban, ya que en aquel tiempo no se conocían con claridad ciertos signos vitales, y su cuerpo podría haber permanecido en un estado que, en la época, podía confundirse con la muerte.
Por eso, se narra que el cuerpo de Alejandro no comenzó a descomponerse hasta varios días después de su supuesto fallecimiento, lo cual podría respaldar la idea de que aún estuviera vivo en estado de letargo. Lamentablemente, sin un examen moderno de sus restos, que siguen perdidos, no es posible llegar a conclusiones definitivas. Hasta hoy no se sabe con certeza ni siquiera dónde reposan sus huesos. La muerte de Alejandro, por lo tanto, sigue siendo uno más de los misterios que rodean su figura casi mitológica. Si fue una enfermedad tropical, una inflamación, un envenenamiento o incluso un asesinato, tal vez nunca lo sepamos. Lo que es innegable es que su muerte cambió radicalmente el rumbo del mundo antiguo, precipitando la fragmentación de su imperio y dando origen a los reinos helenísticos, que influirían profundamente en la cultura, el arte y la ciencia durante siglos. Sexto, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra VII fue la última gobernante activa de la dinastía tolemaica de Egipto, un período iniciado tras la muerte de Alejandro Magno, cuando su general, Ptolomeo, asumió el control del país. Al lado de Marco Antonio, triunviro romano y uno de los hombres más poderosos de su época, Cleopatra protagonizó una de las historias de amor y política más famosas de todos los tiempos. El trágico final de la pareja, tras la derrota en la batalla de Accio, en el año 31 a.C., frente a las fuerzas de Octaviano, futuro emperador Augusto, marcó también el fin de la independencia de Egipto y su incorporación al Imperio Romano. Según los relatos históricos clásicos, Marco Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra se había suicidado, se quitó la vida. Moribundo, según las crónicas, fue llevado ante Cleopatra, donde pronunció sus últimas palabras. Poco después, la reina egipcia se habría quitado la vida, supuestamente induciendo a una serpiente áspid a morderla. Hasta hoy, sin embargo, existen debates sobre la veracidad de ese relato e incluso sobre si esa fue realmente la forma exacta de su suicidio o si utilizó algún veneno. Independientemente del método, lo que se sabe es que Octaviano permitió que los amantes fueran sepultados juntos en un mausoleo real. El gran problema es que dicho mausoleo nunca ha sido encontrado. Los historiadores suponen que pudo haber sido erigido en la antigua Alejandría, tal vez a orillas del mar, y que, con el tiempo, eventos naturales como terremotos e inundaciones podrían haber hecho que sus ruinas quedaran sumergidas o sepultadas. Diversos arqueólogos ya han centrado esfuerzos en los alrededores de Taposiris Magna, al suroeste de Alejandría, donde las excavaciones lideradas por Kathleen Martínez en colaboración con Zahi Hawass sacaron a la luz evidencias que llevan a pensar que el lugar podría albergar la tan buscada tumba. Se encontraron, por ejemplo, monedas acuñadas con la efigie de Cleopatra y bustos de alabastro que podrían representarla. El descubrimiento de esta tumba sería uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos, con un impacto similar al de la tumba de Tutankamón. Esto se debe a que Cleopatra y Marco Antonio son figuras profundamente emblemáticas en la cultura occidental, retratadas en películas, obras de arte y piezas literarias. La confirmación de su lugar de descanso final podría arrojar luz sobre la cultura helenística de Egipto, además de posiblemente revelar artefactos que esclarezcan detalles sobre la realeza ptolemaica y el propio Imperio Romano. Sin embargo, algunas corrientes de investigadores creen que es poco probable que Cleopatra y Marco Antonio hayan sido enterrados en un mausoleo aún intacto. Es posible que sus momias hayan sido destruidas a lo largo de sucesivas catástrofes naturales o por el simple desinterés de generaciones posteriores, que a menudo reutilizaban sarcófagos y saqueaban tumbas antiguas. De todos modos, la búsqueda del mausoleo real de Cleopatra y Marco Antonio continúa,
envuelta en el aura romántica y misteriosa que caracteriza a la reina más famosa del antiguo Egipto. Séptimo, la función de Stonehenge. Stonehenge es posiblemente el monumento prehistórico más famoso de Europa. Ubicado en la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, este enigmático círculo de piedras se alza como un centinela silencioso desde hace más de 4.500 años. Se cree que la construcción del complejo megalítico ocurrió en varias etapas, entre el final del Neolítico y el inicio de la Edad del Bronce. Pero el objetivo exacto de los antiguos constructores sigue siendo fuente de intensos debates. Teorías populares, algunas bastante antiguas, sugieren que el monumento habría sido erigido por el mago Merlín de la leyenda del rey Arturo, quien habría transportado las enormes piedras volando desde Irlanda. Otra versión habla de intervención diabólica, afirmando que es posible ver incluso la marca de los dedos de Satanás en una de las piedras. Entre los arqueólogos, gran parte sostiene que Stonehenge pudo haber funcionado como un observatorio astronómico o un templo religioso donde se realizaban ceremonias relacionadas con los solsticios. La alineación del monumento con la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta del sol en el solsticio de invierno sugiere una fuerte relación con los ciclos estacionales. También existen hipótesis de que Stonehenge pudo haber sido un centro de curación, al que peregrinos enfermos acudían en busca de las supuestas propiedades terapéuticas de las piedras azules, bluestones, traídas desde Gales. Otro punto de discusión es cómo estas piedras, que pesan en promedio 4 toneladas, fueron transportadas por más de 200 kilómetros hasta Salisbury. Barcos primitivos, trineos y rodillos de madera son algunas de las posibilidades consideradas por los investigadores. Las excavaciones modernas han sacado a la luz objetos personales, como puntas de flecha y herramientas de piedra, además de huesos humanos quemados, lo que sugiere que en cierta etapa Stonehenge pudo haber sido un cementerio ritual. Aún así, nada de esto resuelve de forma definitiva la cuestión central. ¿Cuál era el propósito exacto del monumento? Es probable que Stonehenge haya tenido múltiples funciones, evolucionando a lo largo del tiempo. Así, un lugar que inicialmente podría haber servido como cementerio comunitario o punto de encuentro ceremonial, pudo haberse transformado en un observatorio astronómico y un espacio ritual complejo. Sin embargo, a pesar de más de 2 siglos de investigaciones, una respuesta inequívoca permanece fuera de alcance. En ese sentido, Stonehenge no solo encarna el misterio en sí, sino también la propia evolución del método arqueológico. Cada excavación genera nuevos datos que a su vez plantean nuevas preguntas. Para el público en general, Stonehenge estimula la imaginación, inspirando desde leyendas celtas hasta historias de ciencia ficción. Hoy en día, el monumento es una atracción turística que atrae a miles de visitantes cada año, muchos en busca de una conexión espiritual o mística con este antiquísimo lugar. 8. El personaje enterrado en el Daiken japonés en Japón. Las tumbas monumentales llamadas Kofun se equiparan con las pirámides de Egipto en cuanto a grandiosidad e importancia simbólica. Construidas entre los siglos III y VII, estas enormes elevaciones artificiales están dispersas por varias regiones del archipiélago japonés y su acceso está en gran parte prohibido. La razón oficial para esta prohibición es la de proteger lo que serían los lugares de sepultura de los emperadores, quienes son considerados descendientes de la diosa Amaterasu, la principal deidad del sintoísmo. Uno de los Kofun más icónicos es el Daisen Kofun, a menudo llamado tumba de Nintoku, ubicado en Osaka. Este es el más grande de todos, con una forma inconfundible de cerradura cuando se lo ve desde lo alto.
Su longitud supera los 500 metros, su anchura alcanza los 300 metros y su altura los 30 metros. Esta imponente estructura está rodeada por fosos. Su tamaño es tan grande que lo convierte en uno de los mayores monumentos funerarios del mundo, superando en volumen incluso a algunas de las pirámides de Egipto. La gran incógnita es, ¿quién está enterrado allí exactamente? La narrativa oficial afirma que se trata del emperador Nintoku, cuyo reinado, según la tradición, habría tenido lugar entre los siglos IV y V. Pero hay quienes cuestionan si los registros históricos son precisos o incluso si el lugar es mucho más antiguo o posterior de lo que se alega. La incertidumbre surge por la falta de autorización para realizar excavaciones arqueológicas extensas. Desde finales del siglo XIX, el gobierno japonés restringe severamente cualquier investigación en estas tumbas, temiendo tanto la profanación de un lugar sagrado como posibles descubrimientos que podrían contradecir narrativas nacionales sobre la línea imperial. En las pocas excavaciones parciales realizadas en Kofun menores, los arqueólogos encontraron artefactos valiosos, como espadas, armaduras, joyas y espejos de bronce. Tales objetos indican que los ocupantes de estas tumbas eran figuras de altísimo estatus. Además, estudios de ADN realizados en restos mortales de Kofun menores apuntan a posibles conexiones genéticas con la península de Corea y otras regiones del este asiático. Esto refuerza la tesis de que la cultura japonesa se desarrolló con intensa influencia continental, en contraposición a la antigua visión de completo aislamiento. El misterio persiste, ya que si realmente reposan emperadores divinizados en estos monumentos, cualquier descubrimiento que contradiga las tradiciones establecidas podría sacudir parte de los fundamentos míticos de la Casa Imperial japonesa. Por ello, existe una gran reticencia a profundizar las excavaciones. Especialistas locales y extranjeros siguen solicitando permiso para investigaciones más completas, argumentando que la preservación del patrimonio y el avance del conocimiento no son necesariamente excluyentes. Hasta hoy, nadie sabe con certeza quién está sepultado en el Daisen Kofun ni en los demás Kofun imperiales. Este secretismo perpetúa el atractivo en torno a estas tumbas colosales que permanecen como símbolos de un periodo crucial en el desarrollo del Estado japonés, que se unificaba gradualmente bajo los primeros emperadores legendarios y asimilaba conocimientos provenientes del continente, dando origen a la civilización japonesa que conocemos hoy. 9. La llanura de las tinajas en Laos. La llamada llanura de las tinajas, también conocida en inglés como Plain of Jars, se encuentra en las tierras altas del norte de Laos. Allí, repartidos en más de 60 sitios arqueológicos, se hallan miles de enormes recipientes de piedra, cuyo tamaño puede alcanzar los 3 metros de altura. Talladas en roca, estas tinajas gigantes, que recuerdan urnas o vasijas, constituyen uno de los mayores misterios arqueológicos del sudeste asiático. Investigaciones recientes sugieren que estas estructuras pueden tener entre 1500 y 2000 años de antigüedad, posiblemente relacionadas con un pueblo prehistórico poco conocido que habitaba la región. El hallazgo de restos óseos humanos y objetos alrededor de algunas tinajas refuerza la hipótesis de que el lugar servía para ritos funerarios. Quizás los cuerpos eran colocados dentro de las tinajas para su descomposición antes de la cremación o del entierro definitivo. Otra línea de pensamiento indica que podrían haber sido simples lugares de almacenamiento de granos, aunque la presencia de restos humanos desafía esta teoría. La cultura del altiplano de Xian-Kouang, donde se encuentra la llanura de las tinajas, es prácticamente desconocida.
Esto se debe en parte a los conflictos armados que azotaron a Laos durante el siglo XX, incluyendo la guerra secreta relacionada con la Guerra de Vietnam, durante la cual el país fue ampliamente bombardeado por los Estados Unidos. Hasta hoy, la región está repleta de bombas sin detonar, lo que dificulta la exploración arqueológica. De los más de 60 sitios donde hay concentraciones de tinajas, solo 7 están abiertos al público, y aún así, con restricciones. La mitología local tiene su propia explicación sobre los jarros. Cuenta la leyenda que un pueblo de gigantes los construyó para almacenar lao lao, una bebida alcohólica típica de arroz, destinada a celebraciones tras una gran victoria. Esta narrativa es una de las muchas versiones folclóricas que han atravesado los siglos. Pero los arqueólogos siguen buscando pistas científicas, analizando la composición de la roca para determinar de dónde se extrajeron las piedras, cómo fueron transportadas y esculpidas. La llanura de los jarros fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2019, lo que puede aportar más incentivos financieros y logísticos para las investigaciones y para la remoción de bombas. Se espera que, a medida que avancen los trabajos de campo, podamos descubrir más detalles sobre esa antigua sociedad, como su organización social, creencias religiosas y tecnologías de construcción. Hasta entonces, los gigantescos jarros de piedra seguirán desafiando nuestra imaginación sobre cómo vivían los habitantes del norte de Laos en tiempos tan remotos. 10. La desaparición de Herakleon. Herakleon, o Thonis Herakleion, fue hace aproximadamente 2200 años una de las ciudades portuarias más importantes del delta del Nilo, en Egipto. Según los registros, era un centro comercial y religioso de primer nivel, que en su momento llegó a superar en actividad incluso a Alejandría. Mencionada en textos antiguos, Herakleion prosperó gracias a su posición estratégica. Construida sobre islas e interconectada por canales, conectaba la porción mediterránea con las vías fluviales del Nilo. Una leyenda atribuida a Heródoto, aunque otras fuentes difieren, afirma que la ciudad habría albergado a la pareja mítica París y Helena antes de la guerra de Troya. Sin embargo, en algún momento entre los siglos II a.C. y VIII después de Cristo, Herakleion se hundió y desapareció del mapa. Durante siglos fue considerada apenas una leyenda o, en el mejor de los casos, un lugar mencionado en crónicas antiguas sin correspondencia moderna. Hasta que, en el año 2000, el arqueólogo francés Franck Godiot encontró evidencias de una ciudad sumergida a unos 2,5 kilómetros de la actual costa egipcia, a aproximadamente 10 metros de profundidad. Las excavaciones subacuáticas revelaron estatuas gigantes de deidades, restos de templos, sarcófagos, joyas y monedas, lo que demuestra la pujanza del lugar. La principal hipótesis para explicar el hundimiento de Herakleion involucra factores geológicos. La región del delta del Nilo está formada por sedimentos poco consolidados, lo que, combinado con terremotos, inundaciones y posibles tsunamis, podría haber provocado un proceso de licuefacción del suelo. Esto significaría que el terreno literalmente perdió su estabilidad, haciendo que la ciudad se sumergiera paulatinamente. Hoy en día, gran parte de lo que se sabe sobre Herakleion se debe a años de inmersiones arqueológicas. Los investigadores que estudian las ruinas sumergidas han encontrado pistas sobre la arquitectura urbana, la vida religiosa y la economía local. Hay evidencias de grandes almacenes, sistemas de anclaje y templos dedicados a dioses egipcios y griegos. Sorprendentemente, muchos tesoros arqueológicos aún permanecen bajo el agua, esperando ser desenterrados.
Cada artefacto recuperado es un fragmento de historia que ayuda a reconstruir el día a día de esta ciudad perdida, que alguna vez fue fulgurante. El descubrimiento de Heracleón trajo nueva luz al estudio del Egipto helenístico y romano, mostrando cómo las ciudades costeras interactuaban con el Mediterráneo y mantenían relaciones comerciales con el mundo griego, fenicio y más tarde romano. Lo que aún falta es esclarecer completamente los procesos exactos que llevaron a la desaparición de toda la ciudad y sus estructuras complementarias. Mientras tanto, Heracleón se suma a la lista de ciudades legendarias que durante mucho tiempo se creyó que pertenecían solo al reino de los mitos, pero que la arqueología ha demostrado que fueron muy reales. 11. El templo peruano de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, a veces escrito como Sacsayhuamán, es un complejo arquitectónico inca construido a unos 2 kilómetros al norte de Cusco, en Perú. Elevándose a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, este sitio arqueológico impresiona por la monumentalidad de sus muros de piedra. Su nombre en quechua puede traducirse como halcón satisfecho o lugar donde el halcón se sacia, aunque existen variaciones interpretativas. Antiguamente, los cronistas españoles clasificaron Sacsayhuamán como una fortaleza, debido a la imponencia de sus murallas en zigzag. Sin embargo, investigaciones más recientes indican un uso ceremonial, posiblemente relacionado con rituales de adoración al sol, ya que Cusco era considerada el ombligo del mundo para los incas. El lugar servía de escenario para festividades religiosas, como el Inti Raymi, celebrado durante el solsticio de invierno en homenaje al dios Sol, Inti. Lo que más impresiona en Sacsayhuamán es el encaje perfecto de los bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas. Los incas no usaban argamasa ni cemento. En su lugar, tallaban las piedras de modo que se ajustaran tan firmemente que resulta prácticamente imposible insertar una hoja de cuchillo entre ellas. Aún hoy, ingenieros y arqueólogos debaten cómo se logró tal hazaña. Se consideran técnicas como el pulido con piedras más duras y el uso de palancas y rampas para mover los bloques, pero faltan descripciones incas detalladas sobre el proceso. Otro punto destacado de Sacsayhuamán es la vista panorámica de Cusco. Para muchos, la configuración de las murallas en forma de dientes de sierra podría haber simbolizado la cabeza del puma, animal sagrado para los incas, mientras que la ciudad de Cusco representaría el cuerpo. De este modo, el sitio asumiría no solo una función espiritual, sino también representaría la topografía mítica del imperio. También existen especulaciones sobre posibles alineamientos astronómicos, pero las investigaciones concluyentes son escasas. Los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, quedaron maravillados por la grandiosidad del lugar y aprovecharon muchas de las piedras para construir iglesias y residencias en Cusco. Con ello, una parte significativa de Sacsayhuamán fue desmantelada. Aún así, lo que queda es suficiente para dar testimonio de la habilidad ingeniosa de los constructores incas. Hoy en día, el sitio es un punto turístico destacado en Perú, que recibe a visitantes que desean contemplar los muros, aprender sobre la civilización inca y participar en festividades tradicionales que ocurren cada año. Aunque la función exacta de Sacsayhuamán no esté establecida al 100%, se puede afirmar que cumplía múltiples roles: defensa, celebración religiosa y demostración de poder. El misterio no radica solo en cómo fueron transportadas y encajadas las piedras gigantescas, sino también en los procesos culturales y simbólicos que llevaron al imperio inca a construir algo tan grandioso en plena cordillera de los Andes. 12. El escritor de la Biblia del Códice Gigas, conocido como la Biblia del Diablo
o Biblia gigante, el Codex Gigas, es un manuscrito medieval del siglo XIII que intriga a los estudiosos por varios motivos. Con aproximadamente 92 centímetros de altura, 50,5 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, contiene 624 páginas de pergamino y pesa alrededor de 75 kilos. Su grandiosidad llevó a que fuera llamado en su época la octava maravilla del mundo. El contenido del códice incluye la Biblia Vulgata, traducción al latín de la Biblia realizada por San Jerónimo, registros históricos y otros textos, como tratados de medicina y exorcismos. La leyenda más difundida asegura que el manuscrito fue escrito en una sola noche por un monje encerrado, que para evitar su ejecución, prometió crear una obra magnífica que haría famoso al monasterio de Podlajice, en la actual República Checa. Al darse cuenta de que no podría cumplir el plazo, el monje habría hecho un pacto con el diablo, quien finalizó el libro a cambio del alma del escritor. Una de las páginas más famosas del Codex Gigas es la que contiene una gran ilustración del propio demonio, de donde proviene el apodo Biblia del Diablo. Estudios caligráficos, sin embargo, indican que el manuscrito fue obra de un solo escriba, pero obviamente no en una sola noche. Se cree que la producción del libro pudo haber tomado décadas, dada la uniformidad del texto y de las iluminaciones. Es casi seguro que ese autor desconocido fuese un monje con alto nivel de instrucción y acceso a diversas fuentes literarias. El pergamino provendría de pieles de animales. Se estima que fueron usadas más de 160 pieles de ternero, y el estilo de las letras e ilustraciones es consistente a lo largo de todo el volumen. Hoy en día, el Codex Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, a donde fue llevado como botín de guerra por los suecos en el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años. Debido a su frágil estado, no puede ser hojeado libremente por el público, pero existen versiones digitales que permiten analizar sus páginas escaneadas. A pesar de que la ciencia ha desmontado parte del mito de su composición en una sola noche, el aura de misterio persiste, especialmente por el contenido demoníaco atribuido a la obra y por las historias de mala suerte que han rodeado su trayectoria a lo largo de los siglos. En resumen, la Biblia gigante sigue cautivando. Sería el resultado del trabajo exhaustivo de un monje erudito, obsesionado con la idea de reunir en un solo códice la totalidad del saber religioso e histórico de su época. ¿O realmente habría habido alguna intervención sobrenatural? Lo cierto es que el Codex Gigas sobrevive como testimonio de un período en que el miedo, la fe y la erudición se entrelazaban en el mundo medieval. 13. La escritura Rongo Rongo de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, o Rapa Nui, es conocida por los gigantescos moais, estatuas monolíticas que atestiguan la creatividad y la capacidad organizativa de un pueblo que vivió en aislamiento extremo en el Pacífico Sur. Sin embargo, hay otro misterio allí que despierta la curiosidad de los estudiosos. La escritura Rongo Rongo, un conjunto de glifos inscritos en tablillas de madera. Este sistema aún no ha sido descifrado, a pesar de numerosos intentos, y representa un enigma no solo para los lingüistas, sino también para la propia historia del desarrollo de la escritura en el mundo. Algunos investigadores afirman que el Rongo Rongo podría no ser exactamente una escritura, sino un conjunto de protopictogramas, es decir, símbolos pictóricos que no alcanzaron un grado formal de codificación lingüística. Otros sostienen que sí se trata de una escritura plenamente funcional, aunque diferente de cualquier otra. La teoría de que se trata de un sistema independiente se ve reforzada por la absoluta falta de influencias externas. La isla de Pascua permaneció prácticamente aislada tras la colonización polinesia.
alrededor del año 1200 después de Cristo. La hipótesis de la autonomía del rongo-rongo como sistema gráfico es extremadamente relevante, ya que existen pocos casos en la historia en que un sistema de escritura habría surgido de manera autónoma e independiente. Los ejemplos clásicos son Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China y, posiblemente, la civilización maya en Mesoamérica. Si se confirmara que el rongo-rongo es uno de estos casos, sería un hito impresionante, considerando el aislamiento geográfico de la isla. Uno de los grandes obstáculos para su desciframiento es la falta de un texto bilingüe, es decir, un documento que contenga el rongo-rongo y un idioma conocido lado a lado, como ocurrió con la piedra de Rosetta para los jeroglíficos egipcios. También faltan registros históricos sobre cómo los nativos leían o interpretaban esos glifos. Además, muchas de las tablillas fueron destruidas durante el contacto europeo, cuando los misioneros las consideraron paganas y las quemaron, o simplemente fueron desechadas por los propios nativos, que ya no comprendían su valor. Hoy en día, las pocas tablillas restantes están preservadas en museos y colecciones privadas alrededor del mundo. Al analizarlas, se observan símbolos que remiten a figuras humanas, animales, plantas y formas geométricas abstractas. Algunos lingüistas se atreven a establecer correlaciones con la lengua Rapa Nui, pero sin resultados concluyentes. Dada la limitación de muestras y la ausencia de contexto, la traducción permanece inalcanzable. Así, el rongo-rongo sigue siendo uno de los grandes enigmas de la isla de Pascua, junto con la cuestión de cómo fueron transportados los moais. Nos recuerda que incluso en pleno siglo XXI, todavía hay espacios en la historia y en la cultura humana rodeados de sombras, esperando a alguien que arroje luz definitiva sobre su significado. 14. Las líneas de Sajama. En el altiplano boliviano, cerca del nevado Sajama, existe una red de líneas rectas trazadas sobre el suelo que forman patrones increíblemente extensos, cubriendo un área de más de 22.000 kilómetros cuadrados. Llamadas líneas de Sajama, se asemejan en algunos aspectos a las famosas líneas de Nazca, en Perú, aunque son menos conocidas por el gran público y aún más numerosas. Algunas de estas líneas llegan a extenderse por 20 kilómetros sin desviaciones notables, a pesar del relieve irregular y de las condiciones climáticas hostiles. La técnica utilizada para crear las líneas es relativamente simple: remover la vegetación y la capa superficial del suelo, exponiendo la roca más clara que se encuentra debajo. Lo asombroso es la precisión geométrica, como si hubieran utilizado instrumentos de medición sofisticados, algo que aún intriga a arqueólogos y antropólogos. No se sabe con certeza quién las trazó, cuándo ni con qué propósito. Algunas teorías sostienen que las líneas de Sajama serían rutas sagradas de peregrinación, conectando santuarios y chulpas, torres funerarias, dispersas por el altiplano. Otros especulan que podrían tener funciones astronómicas, indicando direcciones o fechas significativas en el calendario agrícola. Al no ser tan espectaculares visualmente como los geoglifos de Nazca, ya que desde el aire, las líneas de Sajama no forman dibujos de animales ni figuras reconocibles, han recibido menos atención científica y turística. Sin embargo, su extensión total y la complejidad de sus trazos las convierten probablemente en la mayor obra de arte del mundo en términos de área ocupada. Lamentablemente, el lugar permanece relativamente inexplorado y hasta los pocos estudios sistemáticos realizados carecen de financiación adecuada,
Además, no existe una protección legal sólida que impida la degradación de las líneas por actividades humanas modernas, como construcciones y carreteras. Para el pueblo local, las líneas forman parte de su paisaje e historia, pero no hay consenso sobre su significado ancestral. Así, las líneas de Sajama siguen siendo un enorme rompecabezas arqueológico, cuya resolución podría revelarnos aspectos desconocidos de las sociedades andinas precolombinas y de su cosmovisión. Ilustran la capacidad humana de transformar el paisaje a escala monumental, incluso con tecnologías preindustriales. 15. El Göbekli Tepe. Ubicado en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, Göbekli Tepe es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes y sorprendentes jamás descubiertos. Sus anillos de piedras y pilares en forma de T datan de aproximadamente el año 9600 al 8200 a.C., es decir, son anteriores a lo que se suponía que era el surgimiento de la agricultura y del asentamiento humano permanente en gran parte del mundo. De hecho, cuando Göbekli Tepe fue construido, la mayor parte de la humanidad aún vivía de la caza y la recolección. Klaus Schmidt, arqueólogo alemán fallecido en el año 2014, lideró las excavaciones que llevaron a Göbekli Tepe a la atención internacional. Propuso que el lugar sería el primer templo del mundo, un santuario donde los cazadores-recolectores se reunirían periódicamente para realizar rituales religiosos. Esto contradice la visión tradicional de que solo tras el desarrollo de la agricultura y la consolidación de aldeas fijas habría surgido la organización necesaria para erigir monumentos complejos. La monumentalidad de Göbekli Tepe es impresionante. Pilares de piedra caliza de hasta 6 metros de altura, que pesan varias toneladas, dispuestos en círculos concéntricos. Muchos de estos pilares presentan bajorrelieves con imágenes de animales, como zorros, jabalíes, leones y aves, además de figuras humanas esquematizadas. La riqueza simbólica sugiere un universo religioso o chamánico complejo. Algunos creen que el sitio funcionaba como un centro de peregrinación regional, atrayendo grupos de diferentes territorios. Sin embargo, hay divergencias en la interpretación. Algunos arqueólogos sostienen que, aunque no hay evidencia de agricultura desarrollada, eso no excluye la posibilidad de un grupo semisedentario que practicara alguna forma de domesticación inicial de plantas y animales, aunque no tan sistemática como más adelante. Así, Göbekli Tepe podría ser fruto de una sociedad en transición, donde la necesidad de organización social para erigir tales estructuras habría catalizado el surgimiento de la agricultura, invirtiendo el orden convencional, primero la agricultura, luego los grandes monumentos. Para hacer la historia aún más intrigante, tras algunos siglos de uso, Göbekli Tepe fue intencionalmente sepultado, como si los constructores quisieran preservarlo o encerrarlo para la posteridad. El motivo de esto sigue siendo un misterio. Sería un acto ritual de cierre del santuario, o tal vez una forma de protegerlo de invasiones o de cambios climáticos. De cualquier manera, Göbekli Tepe revolucionó la comprensión del Neolítico y los orígenes de la civilización. Muestra que la religión, o al menos la construcción de espacios ceremoniales, pudo haber precedido a la agricultura, invirtiendo la narrativa clásica sobre la evolución social humana. Hay quienes argumentan que este descubrimiento nos hace repensar la propia definición de civilización. Mientras continúan las excavaciones, seguimos maravillados por la capacidad humana de planificar y ejecutar proyectos arquitectónicos grandiosos en una época en la que no se imaginaba tal sofisticación técnica y simbólica. 16. El hipogeo de Halsaflieni. En Malta, ubicado en Paola, Malta, el hipogeo de Halsaflieni, a veces llamado erróneamente Alzani
o Al-Saflieni, es una de las maravillas arqueológicas del mundo. Excavado alrededor del año 2500 a.C., este complejo subterráneo consiste en una red de cámaras, pasillos y nichos dispuestos en 3 niveles. Descubierto accidentalmente en el año 1902, cuando unos obreros trabajaban en la construcción de un depósito de agua, resultó ser un verdadero laberinto que pudo haber sido utilizado tanto como necrópolis como lugar de culto. En la parte superior se encuentran las galerías más antiguas, posiblemente adaptadas de cuevas naturales. En el nivel intermedio hay salas cuidadosamente esculpidas, incluida la llamada Sala del Oráculo, cuyas propiedades acústicas son extraordinarias. Las voces masculinas reverberan de manera intensa, pudiendo alcanzar 100 veces el volumen normal. Esta característica ha llevado a muchos a especular que allí se realizaban rituales que involucraban cánticos y entonaciones, produciendo experiencias espirituales impactantes. Otra cámara, conocida como Sancta Sanctorum, Holy of Holies, presenta una abertura que enmarca perfectamente una escultura o altar ubicado en otro punto del hipogeo. Esta ingeniería de alineación entre cámaras, sumada a las delicadas decoraciones en ocre rojo en las paredes, sugiere un complejo sistema de creencias. En una de las salas se encontró la famosa estatuilla conocida como la Dama Durmiente, Sleeping Lady, que representa una figura femenina acostada, posiblemente asociada a ritos de fertilidad o al culto a la Gran Madre. Más allá de su significado ceremonial, el hipogeo de Al-Saflieni es notable por su antigüedad. Está en sincronía cronológica con los templos megalíticos de Malta, como los de Agar-Kim y Mnashdra, considerados algunos de los sitios religiosos más antiguos del mundo. La conservación del lugar es un desafío, ya que la circulación de visitantes puede alterar la humedad y la temperatura, poniendo en riesgo las pinturas y la integridad estructural del complejo. Por esta razón, el acceso es controlado y solo un número limitado de personas puede entrar por día. Hasta el día de hoy, el propósito exacto del hipogeo no ha sido completamente descifrado. La cantidad de restos óseos encontrados sugiere un uso funerario intenso, pero la arquitectura refinada y las propiedades acústicas indican que había algo más que simples sepulturas en juego. Podría haber sido un espacio de transición entre la vida y la muerte, donde los vivos se comunicaban con el más allá a través de ceremonias. Los misterios de este laberinto subterráneo persisten, confirmando a Malta como un verdadero tesoro para la arqueología prehistórica del Mediterráneo. 17. La White Shaman Rock en Texas. En las profundidades del cañón del río Pecos, en el suroeste de Texas, se encuentra una pintura rupestre de más de 4000 años de antigüedad, llamada White Shaman Rock, roca del chamán blanco. Extendida a lo largo de aproximadamente 7 metros, la pintura conforma un panel de figuras humanas y animales estilizadas en tonos rojizos, amarillentos y negros. Este arte es atribuido a pueblos cazadores-recolectores que habitaban la región, posiblemente ancestros de los huicholes, una comunidad indígena del norte de México que aún hoy conserva tradiciones chamánicas. La interpretación de este panel genera controversias. Algunos estudiosos ven escenas de batalla, donde grupos de guerreros libran combates, mientras que otros creen que representa un contacto con el mundo de los espíritus, alcanzado mediante el uso de sustancias alucinógenas, como el peyote, un cactus psicodélico nativo de la región. Los huicholes contemporáneos utilizan el peyote en rituales de sanación y comunicación con las deidades, lo que refuerza la hipótesis de que esta tradición podría tener raíces muy antiguas. La figura central, apodada el chamán blanco, podría simbolizar un líder espiritual o mediador entre este mundo y el sobrenatural.
A su alrededor, otras formas humanas parecen entrelazarse, evocando potencialmente la idea de un viaje místico colectivo. También se pueden reconocer figuras de ciervos y otras criaturas que podrían representar espíritus auxiliares o tótems tribales. La dificultad para descifrar esta obra proviene de la ausencia de contextos escritos y del carácter simbólico de la pintura. Muchos de los conceptos expresados podrían estar ligados a mitologías y cosmologías específicas con significados que se han perdido en el tiempo o que han evolucionado a lo largo de generaciones. Aún así, la White Shaman Rock nos ofrece una rara visión de las creencias y prácticas espirituales de antiguas poblaciones que se adaptaron al clima árido y a las restricciones ambientales del suroeste estadounidense. Actualmente, la región del río Pecos alberga numerosos sitios rupestres, muchos de los cuales están amenazados por la acción humana y la erosión natural. Investigadores y conservacionistas intentan mapear y proteger estos tesoros prehistóricos, ya que cada pintura podría contener pistas invaluables para comprender la evolución de las religiones, los rituales y el arte en las Américas. En medio del paisaje inhóspito de Texas, la White Shaman Rock es un recordatorio poderoso de que, detrás de los mitos y las pinturas, hay voces ancestrales que hace miles de años intentaban interpretar y relacionarse con lo sagrado. ¿Qué más está escondido? Y más importante aún, ¿quién se beneficia al mantener todo esto en la oscuridad? Gracias por haber visto hasta aquí. Ahora, YouTube te recomienda 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que te sorprenderás aún más. Haz clic y continúa este viaje con nosotros.